Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un privilegio compartir con todos los que están a través de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es mi canal en YouTube, donde todos los días coloco entrevistas, comentarios y análisis que hacemos en vivo por el 16, por el 18 y por el 85, de 8 a 9, de lunes a viernes, y que luego lo retransmitimos por De Primera Mano RD. También estamos en vivo por ese canal de YouTube, así que usted puede, durante toda nuestra conversación, colocar sus comentarios si está o no de acuerdo con los planteamientos que hacemos aquí. Gracias también a los que están en Voz Media Network en YouTube. Voz con doble Z es el canal de YouTube institucional por donde también transmitimos todos los días. Hoy es lunes 26 de febrero del año 2024, a horas de la celebración de la recordación del 180 aniversario de la independencia dominicana el día de mañana. Así que en víspera del rendimiento o de la rendición de cuentas del señor presidente, que estará mañana en el Congreso Nacional, recuerden que parte del procedimiento es que año tras año el presidente tiene que enviar sus memorias de la ejecución del presupuesto. La Cámara de Diputados es el organismo que le aprueba el presupuesto al presidente de la República todos los años y él, año tras año, tiene que ir al Congreso a explicar en qué forma ha sido utilizado ese presupuesto. Aquí ese discurso ha sido usado políticamente. Los presidentes les gusta hablar de la reelección, hablar de muchísima promoverse, tener un grupo de lambicones que lo que van es aplaudir. Esa no es la idea de la presentación de memoria. La memoria simplemente, presidente, de hecho, lo que se establece es que él tiene que entregar físicamente las memorias, ni siquiera tiene que ir a dar el discurso, pero como es parte del proceso de politización de todo, el presidente va, todos los presidentes han ido y han utilizado ese escenario como una forma de que sus adláteres le aplaudan y quieran demostrar que sí, que qué bueno, que fulano sin ti se hunde este país. Esa es la idea. Aquí estamos en este lunes, con todo menos con miedo. 180 aniversario de la independencia dominicana. Miren, mis queridos amigos y amigas, dominicanos de aquí y de allá, yo les decía la semana pasada yo hablé en muchas ocasiones de lo que habría sido el papel que desempeñó la oposición política durante el proceso de las elecciones municipales. Desde el principio catalogué la alianza PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, como una alianza interesante, pero a la vez hipócrita, porque no quería dar los pasos que se tenían que dar a fin de demostrar que ellos verdaderamente estaban unificados. Insistieron en continuar cada quien por su lado, insistieron en ir en sitios donde ganaban con las candidaturas unificadas, decidieron ir separados y los resultados están ahí. Los resultados están allí. Bueno, yo decía el viernes pasado que lo que iba a pasar de ahí en adelante con la oposición era el desmadre, que ellos estaban dispuestos a terminar de matarse, a terminar de destruir la famosa unidad que llevaban en Rescate RD. A mí me consta que Miguel Vargas Maldonado, el presidente del PRD, ha tratado de hacer los esfuerzos de que Danilo y Leonel limen sus asperezas. Sin embargo, o sus situaciones complicadas. Sin embargo, hay que decir
que tanto el señor Medina como el señor Fernández actúan como si uno le hubiese quitado la mujer a otro. Yo leía este fin de semana, a propósito de una invitación que me hicieron a un programa, leía la teoría de los juegos de Nash, de John Forbes Nash. ¿Qué es lo que él dice? Él dice que ante cualquier tipo de problema entre dos personas, entre dos instituciones, entre dos entidades, entre dos individuos, lo principal es cuidar el instrumento. En eso de las teorías de los juegos de Nash. Y lo explica de una forma interesante diciendo que si usted y yo, usted que me está viendo y yo queremos este celular, tenemos que aprender a coexistir y a utilizarlo cada uno en su debido momento. Lo podemos necesitar incluso al mismo tiempo. Ahora, lo inteligente es que lo use uno primero y otro después. Como Leonel y Danilo tenían el ciclo político activo los dos desde el año 1996, ellos en un momento determinado se pusieron de acuerdo, pero más adelante decidieron pelear. En el año 1996, cuando Leonel era el candidato a la presidencia, el jefe de campaña de Leonel era Danilo. En el año 2000, el candidato a la presidencia fue Danilo. En el año 2004, Leonel volvió a ser candidato y el jefe de campaña de Leonel era Danilo. En el año 2007 empiezan los primeros problemas. ¿Por qué? Danilo alegaba que había hecho un acuerdo con Leonel. ¿Para qué? Para que él fuese el candidato en el 2008, que Leonel solo quería 4 años y que al terminar los 4 años en el 2008 le entregaría la antorcha. Bueno, Danilo, que era el secretario de la presidencia, comenzó a recorrer el país construyendo un proyecto presidencial que era su legítimo derecho. Sin embargo, cuando participó en las primarias internas del PLD, perdió y salió la famosa frase de "me venció el Estado", alegando que Leonel Fernández había utilizado la maquinaria económica del gobierno para derrotarlo internamente. Bien. Pasó el tiempo, Danilo duró un tiempo molesto, resentido, creo que se fue para España. Bien, en el 2011 todos los números daban que la candidata o quien tenía las posibilidades de asumir la presidencia era Margarita. Sin embargo, Danilo venía de trabajar su proyecto presidencial y lo había trabajado bien a lo interno del comité político del PLD. Por lo cual logró que los compañeros suyos del comité político lo apoyaran. Por lo tanto, el señor Fernández tuvo que declinar que Margarita fuese la candidata presidencial y que más bien el candidato pasara a ser Danilo Medina. Se alegaba incluso en las elecciones del año 2012 que en el caso de Danilo no estaba recibiendo el apoyo del gobierno. Usted recuerda aquella famosa expresión de Danilo también, de que él estaba en el palo encebado, o sea, que cada vez que él iba a subir, el gobierno tomaba algún tipo de acción y él bajaba otra vez. Bien. Incluso habían rumores que en algunos casos parecían reales o eran reales, de que funcionarios del gobierno del doctor Fernández en el 2012 estaban apoyando a Hipólito Mejía a través de algunos de sus recaudadores financieros. Todo eso se cayó cuando Hipólito en el año 2012, llevándole más de 21 puntos a Danilo, comienza a decir que él iba a trancar a Leonel, que él esto, que él iba a hacer lo otro, una actitud de amenaza, como es Hipólito. Bien, eso llevó a que el PLD se unificara por necesidad. Y entonces ahí cuando el gobierno apoya, se habla incluso de que se creó, vía Paliza el otro día hablar de que se creó un déficit fiscal de todos los millones del mundo para que Danilo fuese presidente. Ganó Danilo la presidencia. Danilo había dicho durante mucho tiempo que él solo también iba por 4 años. De hecho, los videos
están por ahí donde Danilo dice que el que no hace lo que quiere en 4 años, ¿para qué quiere la presidencia? Que más de 4 años corrompe a cualquier presidente. Pero Danilo, desde que llegó a la presidencia, le cogió el gustito. El doctor Fernández estaba empujando para él llegar a la presidencia en el 16 de nuevo. Usted recuerda cuando salió con aquella famosa campaña de que los vientos estaban soplando. Sin embargo, Danilo y su equipo estaban trabajando soterradamente para ir a la reelección del año 16, que constitucionalmente él no estaba habilitado para ir. Pero se hicieron varios trabajos. Uno de ellos empezó con los famosos juicios populares, unos juicios que se hacían en los barrios y en las provincias donde se juzgaba a Leonel por haberse robado el país. Esos juicios populares eran promovidos desde el gobierno, por funcionarios que cayeron presos incluso, del gobierno de Danilo. Eran los que pagaban por eso. Después empezó que cada vez que el doctor Fernández hacía una actividad en la Fundación Global de él, le caían a pedrada, parecían lúmpenes, tigres. Después la señora que le voceaban ladrón en Nueva York cuando llegaba y le tiraban huevo y de todo. Y finalmente llegó la traída de Quirino. Cuando le trajeron a Quirino, que fue desde su organización, pagado desde el gobierno de Danilo. Todo eso tenía la finalidad de destruir a Leonel para que Danilo emergiera como la excelente imagen de quien tenía que ir al gobierno. Pero había un tranque. ¿Cuál era el tranque? La Constitución que decía que Danilo no podía ir. Había que hacer una reforma. Y se dio aquella reunión del comité político del PLD en Juan Dolio, donde la finalidad era ponerse de acuerdo sobre ese tema. Aparentemente lograron sortear la crisis y Danilo pasó la reelección a lo interno del comité político, pero le pusieron un candado a la Constitución del año 2016 que le permitía un periodo más, pero la Constitución traía una letrica chiquita, como en los bancos, que decía que él nunca más podría aspirar. De ahí en adelante, la crisis que se dio entre Leonel y Danilo fue mucho más profunda que nunca. Tanto es así que yo recuerdo que cuando se convocaba al famoso comité político del PLD, este país se paralizaba. Todo el mundo estaba a la expectativa de lo que decidiese ese organismo. Pero ¿qué pasó del 16 en adelante? Ya ni siquiera se convocaba a ese grupo, a esa logia. Ya no había convocatoria del comité político, pero era por las fricciones que había entre Danilo y Leonel. Quizá olvide detalles, como por ejemplo que Danilo metió un grupo de personas en el comité político para él tener mayoría y que todo lo que él dijera pasara y aplastar al doctor Fernández. Ya en el año 18, Leonel comienza a construir su candidatura interna hacia la presidencia de la República otra vez. Y aparentemente no tenía rival porque todos los que Danilo tenía a su alrededor, estoy hablando de Reinaldo, de Francisco Domínguez Brito, de Andrés Navarro, de Amarante Baré, de Melanio, todos ellos no sumaban juntos. Y Danilo de repente sacó una carta debajo de la manga y le colocó todo el dinero del Estado Dominicano a su disposición. Tan solo en 3 meses en el Ministerio de Obras Públicas se gastaron más de 12 mil millones de pesos de asfalto. Solo eso, sin contar las otras instituciones. Y de repente, Gonzalo Castillo, que hasta ese momento era un candidato difícil de vender, se convirtió en el candidato del PLD. Le ganó a Leonel. Leonel trajo la palabra del algoritmo. Y el algoritmo llevó a que el PLD se dividiera. Se fue Leonel, dio aquel famoso discurso donde hablaba del Trujillo del siglo XXI, hablando de Danilo, y de que él se iba del PLD y de que se había perdido la dirección, la mística, todo eso, el pensamiento de Bosch, y se fue y formó un partido que se llama La Fuerza del Pueblo. Danilo por este camino con su penco y Leonel por este camino con La Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasó? Las veces que ellos triunfaron
era porque estaban juntos. Comenzaron a fracasar porque se dividieron. La primera derrota, año 2020, en las elecciones municipales. Perdieron todas las alcaldías que ellos tenían la mayoría. La segunda derrota, en las presidenciales y congresuales del año 2020. Perdieron el Senado, perdieron la Cámara de Diputados y perdieron la presidencia de la República. Yo preguntaba, y algunos se molestaban conmigo, porque lamentablemente las pasiones políticas hacen que la gente se nuble respecto al pensamiento crítico. Yo le preguntaba cuando se anunció la famosa alianza, perdón, un cafecito a esta hora. Yo le preguntaba si habían logrado superar los problemas que tenían los líderes de esos dos partidos antes de firmar la alianza. ¿Por qué? Porque esos problemas fueron los que llevaron a que ellos se dividieran. Ahora, lograron resolver las diferencias abismales que lo llevaron a que uno dejara su partido de más de 40 años y que el otro perdiera la presidencia con todo. Claro que no. Al final era una pelea de ellos dos, que llevó a que una organización se dividiera en dos y que a partir de ahí esa organización empezaran a pelearse unas con otras. 3 años después anuncian una alianza sin haber resuelto los temas por los que se dividieron. Y con mucha razón, las bocinas del gobierno preguntaban lo mismo. ¿Dónde estaba la foto de Leonel y Danilo? Porque no era que apareciese Miguel Vargas con Radamés Jiménez, que dicho sea de paso debió renunciar por el desempeño catastrófico de ese partido, y por el otro lado con Charlie Mariotti, que habló muchísima pendejada, que él hasta se tiraba del puente si se hacía la alianza. No se tiró y se hizo la alianza. Pero ¿cómo hablar de unificación de criterio cuando usted realmente tiene problemas ancestrales, problemas de orgullo, de arrogancia, problemas que no son los del país precisamente? ¿Cómo usted habla de unidad cuando al final eso era una hipocresía? Dicho y hecho. Los términos de la Alianza Rescate RD no tenían ni pie ni cabeza. Y los subsiguientes días que pasaron demostraron lo que pasó allí. Yo he dicho, con mucha razón, que Leonel y Danilo no van a resolver sus problemas porque quienes les rodean, los grupos que les rodean, hacen más negocios con que ellos estén peleados que con que ellos se pongan de acuerdo. Y lógicamente en el ajedrez político, ¿qué hace el gobierno? Que lo hace bien. El gobierno le echa gasolina a esa crisis. De lado y lado. Yo dije la semana pasada que, por ejemplo, el coordinador de la Fuerza del Pueblo de Leonel, de Santo Domingo Este, que se llama Natanael Concepción, Leonel debió hacer algo con esa cabeza. Pero como aparentemente al doctor Fernández le gusta que le den caña, le gusta que le hagan daño, se hace el tonto, el desentendido. Lo que andan diciendo de ese muchacho es para que ellos asuman el control hace rato y lo hubiesen quitado de la dirección política y de muchísimas vainas y responsabilidades. Yo lo digo con nombre y apellido. Yo he dicho que Rubén Maldonado, por ejemplo, es una mala representación de lo que debería ser una campaña política inteligente. Y otros más. Pero parece ser que hay personas que les gusta ese tipo de situaciones. En el caso del PLD, el PLD tiene un secretario general parlanchín. Desde que Dios amanece hasta que se acuesta, eso es hablando, pero hablando pendejada. Entonces a veces uno dice, ¿a quién beneficia todo eso? Yo le dije a ustedes la semana pasada, y no porque soy vidente, ni tengo bola de cristal, sino porque modestia aparte hago mi trabajo. Yo le dije a ustedes que compraran palomitas para lo que venía para el enfrentamiento entre la oposición. Miren, el señor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, dio unas declaraciones
en el entendido de que el señor Leonel Fernández tenía que apoyar a Abel Martínez para que el candidato fuese Abel Martínez. Y eso ha generado un avispero. La Fuerza del Pueblo se fue con el bateo porque de una vez fue a responderle el ex vicepresidente de la República también, Rafael Alburquerque, diciendo que Abel era el que tenía que apoyar a Leonel. Y yo digo que eso se resuelve de una forma tan sencilla como hacer una jodida encuesta y que el que tenga mejores números sea el candidato. Pero ¿qué pasa? Ellos han decidido, repito, en el objetivo fratricida de destruirse, ellos han decidido caerse a trompada como sea. Jaime David sale, que es un político ducho, sin embargo, desde hace tiempo está totalmente desenfocado, sale a decir una cosa que no aguanta el análisis porque Abel acaba de perder en su demarcación. La campaña de Abel era que quien gana, ¿cómo es que quien cambia una ciudad, cambia un país? Hablando de Santiago. Sin embargo, en Santiago le dieron una pela de calzón quitado, el PRM. El candidato que llevaba a Abel le ganaron con más de 25 puntos. Humillante. Yo dije que el PLD podía perder en todos los lados, menos en Santiago, porque ese era el buque insigne de su candidato. Y ni siquiera quiero entrar en consideraciones de lo que ha sido la campaña de Abel, de cómo gente del comité político, gente de Santiago se le han desmontado del barco precisamente porque no ha logrado concitar inteligentemente una campaña que al electorado le guste. Aparte de lo que se dice ahí internamente, de que el tipo no le gusta que le digan nada, de que él es el que lo sabe todo. Bueno, en el caso de Leonel, quienes le acompañan, yo no había visto un grupo, y no son todos, pero vaya, tiene un grupito que el grupito habla muy mal de si él debería ser el candidato. Entonces, como hay tantas pugnas, la oposición, que en muchos lugares demostró que yendo unida podía tener algún nivel de competencia, decidieron ahora entrar en un dime y diretes de comadres para al final ir divididos. Yo lo había anunciado eso. Y si van juntos, van de forma hipócrita. Entonces, en un análisis frío, en un análisis sin pasiones, la oposición política, y estoy hablando de Leonel y Danilo, cada quien parece que con sus intereses, han decidido que el presidente Abinader, que Luis se quede 4 años más. Ellos lo decidieron. Lo decidieron inmediatamente, empezaron a pelearse como doñas chismosas por tonterías. Yo he visto, por ejemplo, en demarcaciones como Barahona, por ejemplo, en términos municipales, si iba la alianza correctamente, ganaban. En Santo Domingo Este, hasta los últimos días que se medía la candidatura de Dios no ganaba ahí. ¿Qué pasó? Que la percepción, que ya la percepción es realidad en esta sociedad. Ya la percepción, o sea, lo que la gente puede observar es más importante que la realidad incluso. ¿Qué vio la gente? Que en Santo Domingo Este, el doctor Fernández, no se sabe por qué y nadie ha podido explicar, decidió llevar a Julio Romero a Hachi Machete, que le pregunten a Natanael Concepción, que ese sí sabe. ¿Y por qué Luis Alberto, que era un candidato que tenía potabilidades, que era un candidato que tenía posibilidades, ellos decidieron, no, ahí no vamos a ir juntos? O sea, las principales plazas donde tenían oportunidad de ir juntos y ganar, decidieron no ir juntos. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir, porque la alianza era una hipocresía. Y ante la hipocresía de la alianza, ante la dificultad de poder poner sus posiciones orgullosas de un lado y de otro, pues decidieron matarse. Resultado, la percepción es que lo barrieron.
Aunque el nivel de votación haya sido menor, pero la realidad es que lo barrieron. Lo barrieron en demarcación hasta con un voto. Por ejemplo, en Dajabón, que ganó Riverón, el alcalde actual, si iba la oposición unificada, barrían el piso con Riverón. ¿Por cuántos votos ganó Riverón la alcaldía en Dajabón? 4 votos. 4 votos que los revisaron nulo y vaina, porque realmente la candidata del PLD era la que había ganado. Pero ni siquiera tuvieron el tupé, ni la dirección de la Fuerza del Pueblo ni del PLD de ir a defender esa alcaldía como enemigos, y por eso el gobierno les ganó, el PRM les ganó. ¿Están entendiendo? Entonces, mucha gente me ha preguntado si las elecciones de este año, municipales y luego las presidenciales, si cierran un ciclo. Yo voy a hacer un análisis mañana o pasado, si Dios lo permite, de cómo los ciclos se van cerrando, de qué significa eso y de qué cada tiempo, cada cuánto tiempo se van cerrando los ciclos. Pero lo voy a hacer más adelante para dedicarle el suficiente tiempo. La realidad es que la oposición decidió caminar dividida, la oposición decidió matarse, la lógica, y yo recuerdo los procesos de Venezuela. Si hay algo dentro de la inteligencia política de Chávez cuando estaba en el gobierno que logró, fue dividir la oposición. A veces la oposición llevaba hasta 3 candidatos, en vez de llevar un solo candidato e ir unificado y poderle ganar a Chávez. Chávez agarraba y les resolvía su vida a 1 o 2 de esos candidatos para que permanecieran aspirando. Porque a veces, mis queridos amigos, hablando de forma sincera, ser oposición es mejor negocio que estar en el gobierno. Porque usted no tiene la presión de gobernar, sin embargo recibe pingües beneficios en obras de construcción, en negocios, en procesos de licitación, en muchísima vaina que usted no ve ni se da cuenta. Que a veces los ciudadanos comunes ni siquiera sabemos. Aquí hay personas que le han sacado más beneficio económico siendo oposición que cuando estaban en el gobierno. ¿Me están entendiendo? A propósito de lo que está pasando, de lo que viene y de lo que va, voy a hablar de cómo el señor David Collado y Carolina empezaron ya a matarse este fin de semana. Al regreso hablamos de eso. No se muevan.